en acupuntura, en homeopatía. ¿Qué más, doctor? Básicamente. Básicamente, bueno. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias. Hoy con un tema interesante también. Claro, vamos a platicar ahora de una situación, de un sistema diagnóstico que frecuentemente confunde a la gente. Ajá. Creo yo que es muy importante dar cierta orientación a las personas que de alguna manera se acercan en la búsqueda de su salud a los sistemas alternativos de salud. Ajá. Me parece importante hablar ahora de la iridiagnosis, del diagnóstico por el iris, o iridiología, como le conocen algunos. Sí. ¿Usted lo maneja, Sí, doctor? por supuesto que lo manejamos. Nosotros sabemos que es un sistema diagnóstico que puede auxiliarnos en algunas ocasiones para confirmar o reafirmar un diagnóstico cuando uno ya lo tiene establecido con la historia clínica. Y esto es lo que me parece importante en esta ocasión recalcar. Entonces, diagnóstico por el iris del ojo. Claro, sí. Sí, es un sistema que se ha utilizado mucho, básicamente por los médicos naturistas y otro tipo de médicos también que lo utilizan mucho. Y creo yo que en general es prudente orientar debido a que pienso yo en particular que se ha abusado mucho de este sistema. ¿Se ha abusado? Se ha abusado en el sentido de que lo utiliza la gente o las personas que sin ninguna preparación médica, sin ninguna preparación de tipo profesional en la rama de la salud, pues se atreve a hacer diagnósticos con abusando de la buena fe de las personas, claro, y de su necesidad de información o de claro, salud. O de salud, la necesidad que tienen de acudir, ya sea porque creen o simple y sencillamente porque no han encontrado un alivio dentro de la medicina convencional o dentro de otras ramas, acuden a este tipo de diagnósticos. Y desgraciadamente sí se ha caído en un abuso que me parece prudente aclarar. Okay. ¿Qué se puede diagnosticar o qué se puede ver a través del iris de los ojos? Mire, doctor, quiero hacer las siguientes puntualizaciones, muy precisarlas muy bien. Para hacer un diagnóstico, quien está capacitado y quien está preparado en este sentido, pues solo es el médico. El médico es el único capaz de hacer un diagnóstico a través de lo que en general se conoce como la elaboración de una historia clínica completa en el paciente. Una historia clínica completa incluye el interrogatorio, incluye la exploración que puede ser manual o armada con diversos aparatos o auxiliares en el diagnóstico, o bien también auxiliándose de otros métodos que pueden ser, como todo el mundo lo sabemos, los análisis de laboratorio, por ejemplo, los estudios de gabinete, que pueden ser las radiografías, el ultrasonido. Y entonces este sería complementario. Esto es complementario aparte totalmente. De los estudios de laboratorio, es decir, esto me dice aquí y acá me estoy viendo también. Sí, el médico es una persona que tiene una preparación académica donde se supone que conoce la anatomía, la fisiología, el modo de funcionar, el modo de cómo interactúan los órganos unos con otros, y es la única manera que se tiene de llegar a un diagnóstico. Por supuesto que se puede auxiliar de otros métodos diagnósticos, como acababa yo de mencionar los que mencioné, pero también un auxiliar, y esto es bien importante, solo como auxiliar puede usarse el iridiagnóstico. ¿Por qué? Porque es solo el médico. ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico a través de ver una estructura externa, superficial, si no conozco la anatomía del organismo? O si no conozco... Claro, una persona que no es médico, ¿verdad? Por ejemplo, que yo le diga, a ver, doctor, ya leí algo del iris, ¿verdad? Y o tomé un pequeño curso de diagnóstico de iris, a ver, y le empiezo a decir cosas que a lo mejor puede ser relativamente... En general, no. En general no, porque tiene que ser un médico que tenga mucha preparación, tiene que tener experiencia y claro, tiene que tomar interés y tiene que tomar con seriedad el diagnóstico por el iris. A ver, doctor, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el iris? El iris. Le presto mis ojos. Perfecto, a ver, perfecto, no trajimos una lámina, pero es muy sencillo. El ojo, lo que nosotros vemos del ojo en general, son tres estructuras. Vemos un centro, que es lo que nosotros conocemos como la niña del ojo, en realidad es la pupila. La pupila del ojo el centro del ojo es la pupila.
La pupila no es más que un hueco, es el diafragma, es el espacio por el que el iris deja entrar la luz a la retina, y la retina se encarga de procesar la información que llega a través de la luz, la lleva al cerebro, etcétera, etcétera. Sí. Lo que está alrededor de la niña, del huequito, del negro, del punto negro de los ojos, es el iris. Lo que generalmente nosotros tenemos de color, de un color diferente, ya sea por raza o por herencia o por otros motivos, es el iris. El iris, usted lo tiene café, un café claro, que ahí lo estamos apreciando muy bien. Ese es el iris. La parte blanca del ojo, el iris está recubierto por lo que nosotros llamamos la córnea, y lo que se ve blanco, lo blanco es la esclerótica del ojo. Entonces eso es lo que percibimos en un ojo, y el iridiagnóstico o el diagnóstico a través del iris se efectúa observando la parte del color de nuestros ojos, lo que es el iris. En este Por caso, ejemplo, ahí ¿qué se ve? El iris, no quiero señalarla porque sí, pero el iris es efectivamente la parte de color del ojo. ¿Y ya con esta observación ahí ya puede usted presumir algo? No, definitivamente no. Cualquier persona que pretenda decir que observando el iris únicamente y observándolo rápidamente va a llegar a un diagnóstico, a conocer la anatomía y la fisiología y los males de la persona, las enfermedades de una persona, es totalmente falso, incierto, es falso, sí. Como dicen los abogados, falso de toda falsedad. Sí, eso es falso, no se puede. Como decía yo, puede de alguna manera ayudarme a mí a comprobar un diagnóstico, a corroborarlo, a modificarlo, a reiterarlo o a rechazarlo, pero solo como un auxiliar de lo que yo ya platiqué con el paciente. ¿Cómo se hace esto, doctor? ¿Cómo a través del iris puede comprobarse o corroborarse algún diagnóstico? Mire, cuando yo tengo un paciente en el que de alguna manera ya lo interrogué, ya tengo sus datos, ya tengo sus síntomas, ya tengo sus signos, ya lo revisé, ya lo exploré, ya sé hacia dónde dirigir mi observación del iris. Yo sospecho que trae una alteración en la vesícula. Me voy al área del iris de la vesícula, confirmo, compruebo ya tengo una sospecha muy bien fundada de qué observar y cómo observarlo. Sí. Si sospecho que esa persona tiene un problema desde hace mucho tiempo, pues ya sé qué puedo encontrar. Si yo sospecho que es un problema muy reciente, ya sé qué puedo encontrar. Si sospecho que no tiene nada ahí, ya también sé qué puedo encontrar. Entonces, el hecho de yo observar el iris lo hago con la intención de corroborar los datos que ya tengo como una fuerte sospecha de diagnóstico en ese paciente. No me voy al iris para hacer un diagnóstico y que eso me haga sospechar. Sí. Lo demás, al revés, no, definitivamente. Entonces, es el último de la lista que hay que hacer. Es el último toque que hay que darle al diagnóstico y muchas de las veces esto se hace más que nada con la finalidad de, en cierta medida, abaratar los costos desgraciadamente nuestra medicina es costosa, cuando se hace en forma privada, generalmente los análisis de laboratorio, los estudios de gabinete son onerosos para el paciente, y esto de alguna manera, el auxiliarse uno con estos métodos puede de alguna manera ayudar o contribuir a que la atención de la salud en forma privada no sea tan... Doctor, después de este corte comercial nos platica por qué el iris, o sea, por qué esa parte del ojo y no otra. Exacto. ¿Por qué no lo blanco o el puntito o las venitas? Claro, ahorita nos explica. Claro que sí. Un corte, volvemos enseguida, no se vaya. Continuamos con más de nuestro programa y quedó pendiente la respuesta a la pregunta del doctor Olivas, ¿por qué el iris? Bien, sí. Mire, nosotros tenemos en nuestro organismo muchas estructuras anatómicas que son muy, muy sensibles a casi cualquier cambio en el organismo. Sí. Nuestro sistema nervioso está está estructurado de unas células que son muy sensibles a cualquier cambio que sucede en nuestro organismo. Las neuronas son de hecho las células con más capacidad de respuesta a cualquier estímulo que se... Bueno, pues lo mismo ocurre con el iris. El iris es un conjunto de fibras musculares que son muy, muy sensibles,
tanto a cambios externos del medio ambiente como a cambios internos. Si cambia nuestra composición en nuestros tejidos, en nuestros líquidos, las partes más sensibles, las que se percatan inmediatamente de eso, son las partes más sensibles, el cerebro, otros órganos también, muy importantes, la lengua, el iris. El iris también es muy sensible a casi todos los cambios que percibimos del medio ambiente, de hecho a la luz, al sonido, a la atmósfera, a los cambios atmosféricos, son muy, muy sensibles. Y por supuesto que también a los cambios de composición química de nuestro organismo. El hecho de consumir o de que nuestro organismo tenga alterado de alguna manera el pH en ciertos tejidos, hace muy sensible, y esto se puede reflejar en el iris. El iris tiene una conexión muy, muy estrecha con el sistema nervioso. De hecho, existen muchas fibras nerviosas que van desde el iris a la corteza cerebral, y en esas mismas áreas de la corteza cerebral van a diferentes órganos del cuerpo. Sí. Entonces sí existe una relación, una relación entre órgano-cerebro, cerebro-iris, iris-cerebro, cerebro-órgano. Y esto, de alguna manera, quien tenga experiencia y quien lo sepa interpretar, obviamente que puede valerse muy fácilmente de esta estrecha relación que existe. Pero, otra vez, insisto, solamente alguien que se dedique de lleno y que conozca la estructura y funcionamiento del organismo es muy, muy importante para poderlo utilizar como un método diagnóstico válido. Ahí tenemos un ojo, efectivamente, se ve el iris. Nada más que tienes. Abre el ojo. Eso. Entonces, sí, definitivamente el iris es un conjunto de fibras, es una multitud de fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse, de relajarse, y son muy sensibles a cualquier cambio. De hecho, la iridiología básicamente se basa en que esas estructuras musculares que componen al iris sufren cambios muy notorios y permanentes cuando hay cierta alteración muy notoria o permanente dentro de algún órgano dentro del cuerpo. Doctor, ¿cuándo o desde cuándo puede detectarse o confirmarse a través del iris algún problema en el organismo? Mire, la iridiología es muy antigua, de hecho, bueno, no es tan antigua, nació en el siglo XIX y se utiliza como un sistema diagnóstico básicamente paralelo a los otros sistemas, pero, otra vez, es paralelo. Solo debe ser utilizado como un auxiliar para hacer un diagnóstico. ¿Y quién lo puede utilizar? Quien tiene mucha experiencia, quien haya llevado un curso de iridiología y que tenga mucha experiencia observando iris. No se puede hacer un diagnóstico observando un iris al día o un iris cada mes, no, definitivamente. Tenemos que dedicarnos mucho y saber la anatomía y la fisiología de ese paciente en específico para poder correlacionar los datos, la información que estoy obteniendo del paciente con los datos que estoy observando en el iris. Hay iris que tienen malformaciones congénitas, es decir, que así se estructuraron desde el nacimiento. Hay iris que quedan truncos por algún accidente, por algún fenómeno extra, y eso definitivamente no quiere decir que haya una patología, definitivamente no existe la manera de basarnos exclusivamente en el iris. Entonces el iris es solo un auxiliar para el médico interesado en hacer un diagnóstico más fino, más preciso o simplemente confirmar, asegurar más su diagnóstico en el paciente y en cada paciente en particular, porque no se puede generalizar. Si bien el iris de alguna manera refleja en ciertas áreas cierto órgano o cierto tipo de órgano, esto no es válido exclusivo, así, vaya, no hay que generalizar, no hay una regla, no hay que generalizar. Cada individuo va a reflejar la patología en su propia forma, tiene su propia manera de reaccionar y su propia forma de expresar su patología. ¿Dónde nació este estudio del iris? Sí, el iris, sí, lo descubrieron en Estados Unidos en el año de 1825. Yo pensé que venía de China también y junto con la cultura. No, fíjese que es un método diagnóstico que nace en Estados Unidos. El doctor Presley se basó en una observación que hizo, una observación un poquito extraña, la hizo en un animal. Nos platica la historia que él tenía un búho y por alguna... No, pues ahí sí tenía mucho iris, ojos. Exacto. Entonces observó que cuando el búho quiso escaparse de su jaula donde él lo tenía,
se fracturó una pierna, una pata, sí. y observó al día siguiente que tenía una mancha en cierta parte del iris que no tenía cuando no tenía la fractura. Y nos dice la historia que él le fracturó la otra pata y efectivamente que se formó otra mancha en el otro iris. Y de esta manera le pareció importante, le pareció que había una correlación y de ahí inició la iridiología. Pues qué interesante, doctor, saber que existe esta disciplina que se puede hacer de una manera muy seria, pero más todavía cuando se hace con un especialista, ¿verdad? Claro, con un profesional de la salud. Yo diría que es la única manera de hacerlo, es decir, yo le aconsejaría a la gente que definitivamente no tome en cuenta la iridiagnosis si no la practica un médico serio, si no la practica un médico con experiencia, porque de otra manera no puede tener validez. O sea, que sea médico. Claro, ¿verdad? Que sea médico. Que sea médico y que tenga experiencia, primero, porque no existe otra manera de correlacionar los datos de un paciente con síntomas a un iris con algunas alteraciones estructurales. Entonces, definitivamente, el consejo es, el iridiagnóstico es válido siempre y cuando sea practicado por un médico que conozca a la perfección las maneras ortodoxas de hacer diagnóstico y se auxilie únicamente como un auxiliar del iridiagnóstico. Entonces, esto yo creo que hay que recalcarlo muy seguido porque sí, frecuentemente lo practican personas que no tienen una preparación académica adecuada. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. ¿Dónde está el consultorio? Bien, sí, nos encontramos en Negrete 505 Poniente y el teléfono es el 812-2547. Bien, gracias, nos vemos la próxima. Seguro que sí. Gracias, buen día. Un corte y regresamos con la siguiente sección que es de BioQuantum, bioenergía, no se vaya.